Bueno, pues comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a todos a estos primeros martes de mes de astronomía. Entonces somos de la agrupación astronómica cántabra, como casi todos sois habituales, pues ya nos conoceréis. Y en este caso tenemos una charla específica de nuestro compañero Arturo Bravo, que nos va a explicar varios conceptos de cosmología, de cómo es la expansión del universo. Entonces nos vamos a centrar en ese aspecto principal y esperemos que sea muy divertido. Tiene preparado varios aparatejos muy simpáticos para explicarlo todo, entonces comenzamos ya. Adelante, Arturo. Venga, ¿qué tal estáis? Fíjate, estoy lleno de responsabilidad porque ha venido aquí una chica exclusivamente desde Corrales para ver la charla y se ha perdido una apasionante clase de inglés, me parece, con lo cual, como esto no funciona, pues venir aquí y digo, ¿cómo ha cambiado todo? ¿No? Porque hace un año que di la anterior charla, se llamaba Cosmología en una hora, no sé si estuvo alguien, ¿la vio alguien? Ah, 2. Bien, 3, 4, 5, vale, bien. Entonces, bueno, yo pretendía hacer lo de cosmología en una hora y lo pretendía hacer en una hora, porque yo digo, cosmología total, en una hora me da tiempo, pues no me dio tiempo, ¿no? Entonces duró una hora y me quedó un montón de cosas que contar. Y entonces esta es la continuación de la charla esa de cosmología en una hora. Y me faltó precisamente la parte de expansión del universo, en fin. Y claro, ahora he venido aquí y digo, jo, ¿cómo ha cambiado todo? Que todo está muy cambiado. O sea que bueno, que por otro lado, sí, nosotros hemos cambiado, estamos igual, pero otra cosa que ha cambiado es lo que él dice, ¿no? Que ha cambiado el universo. O sea, de un año a esta parte, que se ha expandido el universo, ¿no? Tengo una mala noticia, porque la gente que diga, no, si yo ya lo he notado, pues la expansión del universo no es local. O sea, que quiere decir que cuando hablamos de expansión del universo estamos hablando de expansión del universo a grandes escalas. A pequeñas escalas el universo no se expande. O sea, que digamos que si yo pongo aquí una moneda ahora, al final de la charla, aunque el universo se haya expandido, la moneda mide lo mismo. Y es porque la fuerza gravitatoria que incluso yo ejerzo sobre la moneda es mucho más importante a pequeñas escalas que el movimiento global de expansión del universo. Así que no hay disculpas. Si queremos que no expandirnos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pues de esto va. Bueno, cuidado, esta diapositiva es un poco engañosa porque a lo mejor alguien piensa que vamos a hablar de cosas muy complicadas. No son tan complicadas como la economía. Me ha faltado hablar aquí, que de Lindo nos lo aclara. Vamos a hablar de expansión del universo. Oye, ¿vosotros notáis que el universo se expande? ¿Lo notáis? No lo notáis, ¿a qué no? Y si os demuestro en 3 minutos que si lo notáis, ¿me dais unas monedas? No sé cómo acaba la frase. Vamos a demostrar que sí lo estáis notando. Estáis notando cómo se expande el universo. Y lo notáis con una observación muy sencilla. Mirad, los que visteis el año pasado, notaréis que algunas de las cosas que voy a contar ahora ya las conté el año pasado. Es porque estamos enlazando un poquito con la charla anterior. Oye, esta tiene una acústica buenísima. Es que me encanta. O sea, da gusto, además. Bueno, pues... a ver, la pregunta que hice al principio de la charla del año pasado era ¿de qué color es el cielo? Venga, ya que te tengo aquí a mano, azul es la respuesta. Yo también diría que el cielo es azul. Pero no es azul. ¿No es azul? No, digo yo. Pero no es azul, ¿no? Se ve azul, pero no es azul. Yo no estoy preguntando para pillar. Estoy diciendo que todo el mundo dice que es azul. Ya. Sí, pero bueno. A ver qué dice la siguiente diapositiva. Azul. El cielo es azul. O sea, que tiene razón la chica. El cielo es azul, pero ¿es azul siempre? No siempre es azul. Miramos al cielo a veces y resulta que, fíjate, cuando decimos que el mar es azul, ¿verdad? No sabemos por qué muy bien el mar es azul, pero aquí el mar tampoco es azul, aquí no es azul ni el mar ni nada. Así que el cielo a veces es azul, podemos decir, ¿vale? Los matemáticos, ¿hay algún matemático en la sala? Sí. Los matemáticos digamos que lo dicen todo de forma muy precisa para que no se escape nada, y entonces un matemático diría, a veces el cielo es azul. Entonces no siempre es azul, y no todas las partes. Por ejemplo, el Titán, parece que el cielo es... Bueno, esto es una aproximación de la sonda de Huygens, que bueno, si tengo... Antes voy a decir una cosa. Aquí tengo gente de la agrupación astronómica cántabra que conoce muchísimos detalles, y a veces voy a recurrir a ellos, ¿no? Si alguien quiere contar algún detalle de esta aproximación, pues
Pues bueno, yo creo que esto, Ayran, pues, es una especie de vista de toma de ojo de pez, Sí, del descenso, ¿no? del descenso. Del descenso, efectivamente, y entonces hasta 200 metros me parece que dura, y lo que hay alrededor de ese círculo, como señalo yo aquí, no tengo un puntero, ¿no tenemos puntero? Va, da igual, no importa. Mira, para, no pasa nada. Lo señalo con un palo. No, También vale. un palo no. Espera, Bueno, no pasa nada, Toma. no pasa nada, hombre. Ah, sí, tenemos. Bueno, fantástico. Funciona. Bien. Bueno, pues nada, tenemos aquí, y por aquí tenemos el que dicen que rojo, porque las fotografías, las imágenes que nos llegan desde allá lejos, pues siempre tienen un poquito de tratamiento de color, ¿no? Entonces dice, bueno, pues dice más o menos que es como marronazo y tal. Este es el cielo de Marte, de la Pathfinder, se llama Pathfinder, supongo, ¿no? Y el cielo pues de Marte pues así como rojizo. Hombre, la New Horizon llegó a Plutón y vio que el cielo pues podía ser como azul, ¿no? ¿Y esto qué es? Bueno, esto es una broma, ¿eh? Es una broma. Lo que pasa es que mucha gente dice que no llegaron a la Luna y que todo esto que lo rodó montaje del Kubrick, ¿no? el Kubrick en En un Londres. estudio, ¿no? Tratamiento ahí. Fíjate, y luego mira, vamos a cambiar la charla. Mira, fíjate, la sombra aquí va para allá, y sin embargo aquí la sombra va para allá. ¿Cómo es posible, no? ¿Verdad? No, es broma, ¿eh? Eso es verdad. Supongo, sí, creo que es la verdad. La cosa es que, bueno, en la Luna, aunque sea de día, hombre, pues el cielo es negro, ¿no? Total, conclusión, el cielo no siempre es azul y no en todas las partes es azul, lo que podemos decir. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pasa esto? Ah, bueno, y otra cosa, por la noche el cielo es negro en todos los lados, ¿vale? Menos en Venus, supongo, porque está lleno de nubes y tal, pero si te vas a Marte, el cielo por la noche va a ser así, si te vas a Titán, el cielo por la noche va a ser así, por la noche el cielo es negro siempre, ¿vale? Entonces, ¿por qué el cielo de día es de colores y por la noche es azul? ¿Por qué será eso? Venga, aquí tengo un texto para leer. ¿Qué pone? A ver. Porque el color diurno del cielo, no lo leáis, anda, que lo digo yo, es una propiedad de cada planeta. Y sin embargo, el color negro de la noche es una propiedad del universo. ¿Qué os parece? Bien. Fíjate, la observación cosmológica más directa y barata es observar el cielo por la noche. No sé cuánto tiempo llevo hablando, 10 minutos, menos la presentación, 5 minutos. Esta es la prueba de que el universo se está expandiendo. El que la noche sea negra es una de las pruebas de que el universo se está expandiendo. ¿Notáis que el universo se expande? Decir que sí. ¿Por qué? Porque la noche es negra. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, no... ¿Cómo lo digo yo? Si eso fuera tan sencillo, Aristóteles diría, mira, ¿cómo se está expandiendo el universo? Y no lo dijo. Es decir, hacen falta otras pruebas. Digamos que el que la noche sea negra es consistente con que el universo se está expandiendo. De alguna forma, si el universo no se estuviera expandiendo, es muy posible que la noche no fuera negra o dejaría de ser negra en un tiempo dado. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Esto de las diapositivas está muy bien porque es un guión. Yo ahora mismo no sabría qué decir, pero si pongo la siguiente diapositiva, lo sé. Muy bien, ya lo sé. Mira, el año pasado hablé de la paradoja de Olbers. Este señor, que bueno, ya dijimos que no fue el primero que enunció su modelo de, digamos, su aparente paradoja, sino que Chesot un siglo antes, aproximadamente un siglo antes ya lo había enunciado. Pues planteaba lo siguiente, mira, en aquella época se pensaba que el universo era infinito. Es bastante lógico, porque si tú piensas que el universo es finito, puedes preguntarte, ¿y qué después? ¿A qué sí? Pues así que lo más lógico es pensar que es infinito, te quitas problemas. Entonces, además como Dios es infinito, pues todas esas cosas, ya sabes, las cosillas que quedan un poquito así en entredicho, pumba, pones a Dios y lo solucionamos enseguida, ¿no? Bueno, pues el universo es infinito y entonces dice Olbers, hombre, si el universo es infinito, tiene infinitas estrellas. Infinito significa que nunca se acaba, vamos, que tiras y tiras y tiras y nunca se acaba. Vale, si tiene infinitas estrellas, por débiles que sean cada una de las infinitas estrellas,
mires donde mires hacia el universo vas a ver una estrella. Pero mires donde mires significa allí y una amiguita más para acá y otra amiguita, vas a ver una estrella. ¿Lo ves? Y entonces, ¿eso qué supone? Bueno, las estrellas brillan, ¿no? Dan luz. Dan luz. Vamos, no dan luz como para leer por la noche, pero dan luz. Imagínate una estrella, otra estrella, todo lleno de estrellas. Sería de día. Y entonces, otro astrónomo que se llamaba Bondi vino después y de esto que dice este señor es un poco paradójico, ¿no? Lo que dice Olbers es un poco paradójico. Resulta que el universo es infinito y entonces tendría que tener infinitas estrellas, ¿no? ¿Cómo es el universo de Olbers? Mira, Olbers decía que el universo es homogéneo e isótropo. Homogéneo e isótropo significa que es por todos los lados es igual. Homogéneo significa que en todos los lugares es igual, aquí, aquí y aquí. Isótropo significa que no hay una dirección distinta de otra. ¿Estáis de acuerdo con que el universo es así? No, claro que no estáis de acuerdo, ¿no? ¿Creéis que el universo es distinto? O sea, tú vas a un sitio del universo, por ejemplo, al centro Madrazo, ¿vale? Miras a tu alrededor y ves lo que ves. Y luego te vas a tu instituto. Miras a tu alrededor y ves lo que ves. ¿Es igual o distinto? Distinto. Entonces no es homogéneo, ¿verdad? No es homogéneo, parece que no. Isótropo, no hay ninguna dirección privilegiada. Voy a hacer esto una vez, no lo voy a hacer más veces, que tampoco me quiero arriesgar. ¿Qué ha pasado? En una dirección, no en otra, no en cualquier dirección. ¿Lo ves? Es decir, que el que yo si me caiga es que hay una dirección privilegiada. Cuando se dice que el universo es homogéneo e isótropo, no se dice que es homogéneo e isótropo localmente, sino a grandes escalas. Quiere decir que si tú sales con un cohete de aquí y echas un vistazo alrededor y a la Tierra casi ni la ves cómo es la cosa. Y luego te vas a otra galaxia y haces algo lo mismo, te alejas de un planeta y tal, y ves cómo la cosa es parecido. Esa es la idea, ¿no? Eso significa que el universo sea homogéneo e isótropo, que de repente te puedes perder en cualquier lado y no sabes dónde estás. Ahora, si te pierdes en tu pueblo, sí sabes dónde estás, porque son distintas las calles y demás, ¿no? Estamos hablando de cosmología, de lo enormemente grande. El universo, dicen... El 4, vamos al 4. El universo es infinito. Infinito, decía Olbers. Y aquí surge la paradoja. Si el universo es infinito y tiene infinitas estrellas, debería ser la noche igual que el día. ¿Verdad? Así que aquí este punto, el de ser infinito, nos está dando problemas. Y luego, el universo está sujeto a las leyes de la física. Quiere decir que si tú lanzas una moneda al aire aquí y te vas a la luna, lo que hace la moneda lo puedes predecir dependiendo de cómo es el tamaño de la luna, el tamaño de la Tierra. Es decir, que en cualquier sitio las leyes de la física se cumplen. El universo podríamos decir que es legal. ¿Sí? Como... Bueno, no voy a decir mucho. Entonces, y los otros dos, estacionario y estático. Mira, voy a explicar lo de estacionario y estático porque cuando hablé de estacionario y estático, Irán me dijo, oye, aclara eso. Digo, es verdad, espera, que se me olvidaba, ya no se me olvida. Y para aclarar lo de estacionario y estático, os he traído un modelo de universo. Esto es un universo, ¿vale? ¿Qué significa que esto sea un universo? Pues que imagínate que aquí dentro de este mundo está el universo, está todo, ¿vale? Que sea estacionario significa que el nivel de energía que hay en el universo, cuando hablo de nivel de energía es el calor que hace, vamos a hablar de la temperatura del universo, ¿sí? El nivel de energía del universo no sube, ¿vale? Eso significa que es estacionario. Estacionario es como cuando vas a la estación y está el tren parado, pues se llama estación porque se para el tren. Pues la energía está así quieta, parada en el universo, imagínate. Eso es lo que decía Olbers, ¿eh? Olbers decía, el universo está, vamos, lo vemos así, no va a cambiar nunca, nunca se va a iluminar de repente, se va a calentar, se va a enfriar, no, es estacionario. Y estático significa que no va a haber, ni se va a ensanchar, como decía él, no, ni se va a ensanchar, ni se va a encoger, ni gira, ni nada, sino que está quieto. El universo mantiene su temperatura y está quieto, eso es lo que decía Olbers. Pues eso conduce a una paradoja. Si esto es así, las noches deberían ser brillantes, ¿vale? Vamos a quitar algo, tenemos que quitar algo porque las noches no son brillantes. Entonces lo más cómodo es quitar el carácter infinito. Vamos a suponer que el universo pues es finito, es como si fuera esta caja aquí, ¿vale? Entonces si el universo es finito, escapamos de la paradoja.
¿Entendéis lo que quiero decir? Si no hay estrellas será con... Pero dentro del universo finito puede haber otro universo paralelo a ese finito. Pero, déjame, por favor, voy a hablar de física. Vale. Sí. No, Depende de lo grande que sea. No, bueno, sí, lo de los universos paralelos, a lo mejor mira, me lo preparo para la próxima, que viene. Prepáralo, que es buen tema. ¿Eh? Prepáralo, que es buen tema. Es buen tema, pues miramos a ver lo que es eso. Pero no lo he tratado yo nunca, ¿eh? Vamos a ver, una cosa que os voy a decir, que no lo he dicho, no me he presentado casi. Resulta que yo di clase en un instituto y di a clase de astronomía. Y además, mira, aquí hay dos personas, da caso que son mujeres, pero bueno, eso es circunstancial, que gracias a las cuales yo estoy aquí ahora. Una es mi mujer, sí, que sí, porque yo me iba a congresos, me iba a ver a charlas y tal, y entonces pues se quedaba con los niños y eso, ¿no? Esa es un apoyo pues, buenísimo. Y otra de ellas es Luz, que es la directora del instituto, que está aquí también, el instituto donde di clase de astronomía. Entonces yo un buen día dije, Luz, quiero dar clase de astronomía, y me dijo, pues es que tal, venga, dala, ya está. Entonces, pues lo cual no es fácil porque hay que hacer horarios, tal. Luego tenía una habitación, ¿te acuerdas? Una habitación para mí solo, en un instituto es un lujo, donde tenía todos los cachivaches, y entonces ahí se fue desarrollando todo esto. Todo esto que cuento más o menos nace de las clases del instituto. Y entonces en el instituto no hablé nunca de universos paralelos y por eso me pillas, ahí no sé. Como has dicho lo de infinito, finito, Sí. que a mí me gustan también mucho estos temas. Ya. Puedo hablar de la teoría del universo paralelo que puede haber, ¿sabes? Pero Sí. bueno, que es otro tema. Que no Sí, tiene nada sí, que ver. pero vamos. Total, ¿de qué íbamos? Que el universo, vamos a suponer que el universo es finito, entonces escaparíamos de la paradoja, las noches serían... Depende de lo grande que sea. Si es muy grande, igual no. Vamos a suponer que es lo grande que tú quieras, pero finito. Si fuera finito, imagínate que es finito y así, estático. ¿Lo digo bien? Sí, estático, que no cambia de tamaño. Las estrellas que hay aquí irían calentando poco a poco el universo. ¿Lo veis? Irían calentando poco a poco el universo y al final el universo se llenaría de energía y ya está. Y las noches serían luminosas, porque las estrellas calentarían el universo. Es decir, que si el universo fuera finito y no se moviera, no podría ser estacionario. El nivel de energía subiría. Y entonces llegaríamos a un equilibrio termodinámico entre la radiación y la materia. Y entonces, llegado a este punto, vais a permitirme que me haga un té. Pero sigo hablando, tranquilos. Esto es un té de caramelo bonito que me voy a tomar yo, ¿eh? ¿Y dónde teníamos el agua? Aquí. No, pero agua caliente, por favor. Esto... Bueno, estamos en confianza, no me pregunten. La cosa es que estar en equilibrio estacionario significa que la radiación da en la... Bueno, está caliente, supongo. Sí. Entonces, ¿sabéis lo que pasa con un té, no? Cuando te preparas un té, la sustancia que hay en el té empieza a inundar todo el agua, ¿sí? ¿Lo veis? Cambia de color. Vamos a suponer que esta bolsita es una estrella que está llenando de luz el universo, ¿vale? Es una estrella que llena de luz el universo. Entonces, poco a poco, como no estoy echando más agua, se está llenando cada vez más de luz. La que está quemando, ¿eh? O sea, cuidado, esto es verdad, estamos aquí a fuego real. Está llenándose más de luz, cada vez más de luz, el universo, este universo que yo tengo. ¿Sabéis lo que pasa con el té, verdad? Está muy caliente. Pasa que si lo dejas demasiado, se te queda muy negro. ¿A que sí? Pero llega un punto de saturación. Un punto en el que las pequeñas... la sustancia que es el té sale al agua y del agua entra a la bolsa y de la bolsa sale al agua, está en equilibrio. Y eso en física, hablando de la luz y de la materia, se llama equilibrio termodinámico. ¿Se entiende más o menos? Cuando estaba preparando esto me acordé de José Mota, que dice eso de las gallinas que entran por las que salen. ¿Sí? Pues eso, esa es la idea. Las gallinas que entran por las que salen significa que, vamos, que está en equilibrio termodinámico. Bueno, en un universo lo diré bien, en un universo estático que no se mueve, se iría llenando cada vez más de energía. Y entonces llegaría un momento que las noches serían luminosas. Por lo tanto, un universo finito no nos hace que escapar de la paradoja de Euler. Se acabaría llenando de energía. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasaría con un universo
estacionario con la temperatura constante. ¿Sería posible un universo estacionario con la temperatura constante? Es decir, que no estuviera a tope de energía y las noches, bueno, había un poquito de energía, las noches de las estrellas que estamos viendo, pero la noche oscura, ¿sabes? No está a tope de energía. ¿Podría eso ser? ¿Podría ser eso? Podría ser a condición, y ahora saco el universo baby, que es este. Si un universo pequeñito tiene una determinada energía, hasta aquí, ¿vale? El nivel de energía se puede mantener constante a condición de que, es decir, a condición de que no sea estático. Es decir, si el universo es así, tiene una cantidad de agua, si aumenta la cantidad de agua, pero también el universo aumenta de tamaño, la cantidad de agua sigue estando así. Quiere decir que las noches pueden ser oscuras si el universo se expande. ¿A que es razonable? Todo esto lo digo así y diréis, qué raro que no lo hayan descubierto antes, ¿verdad? Porque hacer cosas con botellas y con gomitas de tal, es que todo esto es una conclusión que se deriva de las observaciones cosmológicas. Yo lo explico así, pero para llegar a estas conclusiones hay que trabajar mucho. O sea, que no, esto no es así tan simple. Pero bueno, es una manera para explicar cómo las noches oscuras son una consecuencia de la expansión del universo. No es otra cosa. Bueno, el otro día hice un experimento, el año pasado, hice un experimento que demostraba cómo un gas en expansión se enfriaba. ¿Os acordáis? Sí. ¿Os acordáis? Lo hago porque es que algunos lo han visto y otros no. Sí. Lo hago otra vez. Mirad, el universo cuando se produjo el Big Bang estaba muy caliente. Unos 300.000 años después del Big Bang se enfrió tanto que se hizo transparente. Se dejó de haber equilibrio termodinámico entre la materia y la energía y entonces ya la luz pudo viajar tranquilamente sin chocarse con materia. Al expandirse, que por cierto te pregunté el año pasado, ¿qué temperatura tenía? Debía tener temperatura de 6.000 grados así, ¿no? O más. Entonces sí, ahora... No, entonces digo en el momento de desacoplo. Sí. Tenía una... Vamos a ver, desacoplo. El momento en el que no pasaba esto. Mira, ahora aquí esto está, digamos, acoplado. La materia y la energía están en equilibrio. Y si yo echo más agua, se diluiría y seguiría tiñendo, ¿no? Seguiría tiñendo el agua que ya está más diluida. En ese momento sería el momento que yo llamo del desacoplo, de la materia y de la energía. Bueno, pues la cosa es que en aquella época el universo estaba muy caliente. Y al expandirse, si nosotros consideramos que el universo es un gas, al expandirse la temperatura bajó muchísimo. Y entonces, claro, diréis, ¿cómo se puede demostrar eso? Pues mira, voy a intentarlo. Es que me gusta tanto que lo voy a intentar. O sea, aunque me vaya la vida en ello. A ver, bueno, tanto no, Entonces, mira, vamos a ver. Voy a poner aquí a intentar poner una cámara. A ver si me sale, porque lo he intentado en casa y luego falla. Aquí y aquí. Bueno. Ahí estamos. Eso. Bueno. Vamos a ver un poquito de luz, a ver si se puede a la sala. Damos un poco de luz a la sala. Tengo que avisar. Ay, no me digas que no se puede ver. Y entonces he traído, para demostrar que un gas en expansión baja de temperatura, he traído un gas comprimido y un termómetro. Va bien, ¿no? O sea, esa es la manera de comprobar. Gracias. Muy bien, de comprobar las cosas. Entonces, yo voy a... Esto es un gas comprimido, voy a dar poco porque aunque... ¿Me digas que...? ¿Puede ser? Ah, no, para, que no pasa nada. Vale. Venga, aquí dice Isla Blanca, por lo tanto, me fío de que no va a ser demasiado apestoso, pero bueno. Esto es un gas. Bueno, lo he tenido aquí todo el rato. Está a la temperatura ambiente, me lo creéis, ¿verdad? Bueno, en realidad esto es líquido, pero si yo aprieto sale el gas, es decir, que se va a expandir el gas. Entonces, la temperatura del termómetro es de... ¿Se ve? No se ve. A ver. Ahí se ve. De... Sí, se ve al revés por cosas de la simetría, pero vamos a ver. Sí, 20 grados, ¿no? 22. Entonces, ahora voy a echar gas en el termómetro. Me voy a separar del ordenador porque tampoco es cuestión de esto. Y va a bajar la temperatura.
Un poco. ¿Cuánto diréis que baje? Y aquí la pregunta que voy a hacer, lo que voy a decir es un poco morro. El que lo sepa que no lo diga. Entonces, ¿para qué lo preguntas, no? Bueno, pero yo no quiero que lo digáis. Quiero que os hagáis una hipótesis cada uno, ¿no? Cada uno que diga, va a bajar 10 grados, va a bajar 3 grados, claro. Tened en cuenta que esto no los echamos a veces, el desante no, pero está. Cada uno que piense los grados que ha bajado. Y luego que me levanten la mano los que crean que han acertado, ¿vale? ¿Cuántos grados bajan? ¿Tú qué crees? 4 grados. Puede bajar de 15 o 20 grados. 15 o 20 grados. O sea, llegar a 0 grados. Cuidado, 15 o 20 grados se llega a 0 grados. Vamos a ver. A ver. ¿Quiere? ¿Ven? Venga, vale. Entonces, a ver, aguanta el termómetro así. Así, y le voy a dar. ¿Funciona? No me digas, ¿no? Esto es bajo cero, ¿eh? Estamos a 15 grados bajo cero, ¿lo ves? ¿Y por qué no he puesto pesado con la cosa? Que levanten la mano los que han acertado. Y los que se han equivocado en 30 grados, que levanten la mano. Muchos, ¿no? O sea, habéis visto lo que hace esto, ¿no? Y dice, baja 30 grados bajo cero. Y el año pasado me preguntaba la gente, oye, pero yo cuando me lo he hecho no me congelo. ¿Qué ha pasado? Es que claro, en el trayecto, como son partículas muy pequeñitas, yo aquí lo he hecho, me he acercado, le he dado ahí candela, pero eso nadie lo hace. Nadie lo hace así a lo bestia en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, si te echas un poquito chis, no pasa nada porque esas partículas que están muy frías, digamos, muy frías, pues rápidamente se calientan. Es como cuando un castillo de estos de fuegos artificiales, de que hay una chispita, es muy pequeñita y se enfría el contacto con la piel, aunque esté muy caliente. O sea, ¿habéis visto lo bestia que se enfría un gas cuando se expande? Ese es ¿cómo se dice? El mecanismo de los frigoríficos. A los frigoríficos les pasa eso. Tiene un motor que lo que hacen es comprimir el gas y se calienta y entonces por detrás sale el calor y luego lo expanden rápidamente donde se tiene que enfriar y ahí se enfría. Y entonces ese motor que de comprimir fuera del congelador y expandir el gas rápidamente dentro del congelador hace que baje la temperatura. Ese es el mecanismo. Bueno, entonces, muy bien, ¿ha salido bien el experimento? Pues sí. Bueno, ¿y esto qué? A ver, Arturo. ¡Ay! Me saqué una foto. A ver. Bien. O sea, ¿qué tachamos? Bueno, lo de infinito. El universo puede ser infinito, ¿eh? O sea, no pasa nada. Puede ser infinito o no infinito. Eso no afecta nada a la paradoja de Olbers. Si fuera finito, tendría que estar expandiéndose. Pero siendo infinito, imagínate que es infinito y razonamos lo mismo que he razonado con mi botella, puedo razonar con infinitas botellas, ¿entendéis? Entonces, puede ser infinito o no infinito. La verdad es que yo no sé muy bien si el universo es infinito o no. Y yo creo que no se sabe si es infinito. Lo que sí creo que se sabe es que no tiene límites. Le pasa algo así como a una esfera, a la Tierra, por ejemplo. La Tierra es finita, pero no tiene límites claros, ¿no? Porque tú puedes andar y nunca llegas a un sitio que te paralice. Bueno, a ver, sí. Claro, para saber que el universo se está expandiendo, lo que tenemos que hacer es medirlo, ¿no? Claro, tú lo mides ahora, lo mides después y ves si se está expandiendo. La verdad es que esa no es la manera, ¿eh? O sea, nosotros no vemos que el universo está expandiendo porque lo medimos ahora, mira qué majo es el universo, y luego dentro de un año decimos, ¡oh, cuánto has crecido! No lo hacemos así. Hay otras maneras de hacer lo de las medidas, cómo deducimos si el universo crece o no crece, hay otras maneras. Pero bueno, vamos a ver, y esto también es repetición del año pasado, en parte, y por eso lo que repito del año pasado lo voy a pasar rápido. Tenemos un metro para medir el universo, o tenemos medios trigonométricos aquí, como hacían los topógrafos del siglo XVII, que lanzaban una visual para un lado y otra para otro, y se hacía una idea a pequeña escala, donde se cruzaban en su papel las visuales que habían hecho en el terreno, pues ya se hacían una idea de la escala, y entonces podían medir desde aquí, con doble estación, es decir, con una persona mirando aquí y otra persona mirando allá, pues podían medir más o menos cómo está el tamaño del universo. El año pasado hice un experimento con vosotros muy interesante que consistía en reproducir esto nosotros mismos, porque esto mismo lo reproducimos, ya verás.
Oye, la voy a coger ya como conejillo de Indias, ¿no te importa? Agarra. Habéis visto que hábil, ¿no? Para, suelta. Lo has sabido coger rápido. ¿Por qué? ¿Por qué lo has sabido coger tan rápido? ¿Sabéis por qué? Porque tiene dos ojos. Si tuvieras un ojo, te resultaría más difícil. Es más difícil estimar las distancias con un solo ojo que con dos ojos. Vamos a hacer una experiencia. Poneros dedo, no os pongáis dedos en dos, pero vamos. Sí, de dos en dos. Uno va a poner el dedo así delante y el otro va con un ojo cerrado a intentar darle el dedo, pero no así, no en esta, sino así, ¿sabes? Ya verás. Con un ojo cerrado, no hagáis trampa. Un ojo cerrado y así. A ver si podéis. Así. ¿Qué tal? ¿Estás pudiendo? Sí. A ver, pero cambia de lugar el dedo. Cambia de lugar el dedo, así. ¡Ay! Has fallado, ¿eh? Es complicado. Oye, pero sí, ahora repetir la experiencia, pero con los dos ojos abiertos. Oye, con los dos ojos abiertos. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros con dos ojos tenemos una visión estereoscópica del mundo, vemos en 3D y estimamos distancias, pero nuestro cerebro no nos está haciendo ningún cálculo. Es un cálculo que hace de forma automática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero mirar a qué distancia está la palabra salida de ahí? Pues mira, lo que hago es lanzo una visual hacia la palabra salida. ¿Cómo quiero? Para que no tengáis que mirar para atrás. ¿A qué distancia está la letra M de medir el universo? Pues yo me pongo aquí, lanzo una visual hasta la M, luego me pongo en otro lado, lanzo otra visual hasta la misma M, y esas visuales forman un cierto ángulo, que es como si fueran mis dos ojos. Y entonces, con un cálculo sencillo de trigonometría, o dibujándolo en un papel y haciendo una pequeña semejanza, cosas de triángulos sencillitas, pues resulta que puedo medir el tamaño de un patio o de un terreno por ahí, ¿no? La Tierra. Bueno, Eratóstenes midió la Tierra completa utilizando sombras, algunos artificios y tal también de un palo, a ver la sombra que proyecta un palo y ver que en su ciudad proyecta sombra el sol en un momento dado y que en un sitio no proyecta sombras. Bueno, se hizo una idea no se hizo una idea, midió el tamaño de la Tierra utilizando sombras y de forma muy así, ¿no? Entonces, si tú sabes cómo es el tamaño de la Tierra, te vas a un eclipse de luna y entonces ves que aquí esto es una ¿cómo se llama? Una composición de fotografías, ¿eh? Entonces, la luna en un momento dado del eclipse, en otro, todas pegaditas, y aquí no sabéis lo que es este mordisco. La sombra de la Tierra. Entonces, si Eratóstenes fue capaz de medir la Tierra, fue capaz de medir también la Luna en comparación con lo que mide la Tierra. ¿Lo veis? Y entonces ya sabe lo que mide la Luna. Fantástico. Entonces, si sabe lo que mide la Luna, si sabe lo grande que es la Luna, ¿sí?, puede hacerse una idea de lo lejos que está. ¿Sabéis cómo? Con el siguiente invento, la ballestilla. Mirad, la ballestilla es esto. Bueno, vamos a ver si funciona. No sé si funciona la cosa. Y me cachis la... No funciona. Bueno, ¿y ahora qué? Se me... ¿Seguro? ¿No se me habrá ido para siempre? A ver. Oh, no. My God. No puedo creer. Ahí está. Uy, fue a la conexión. Bueno, voy a seguir ahora. Mirad, yo no sé si aquí veis, ¿no veis? Ahora sí veis. Aquí veis, ¿ves? Aquí ahora está mucho más cookie. Mira, ¿veis aquí en mi escala esto rojo? ¿Sí? Bueno, pues aquí pone multiplicar por 10. ¿Qué pasa? Que si yo me alejo, es que lo quería hacer con la cámara, pero como no puedo, si yo me alejo... No. Sí, vale, funcionó. Eureka. Venga. Si yo... A ver. ¿Dónde está esto? Pantalla, aquí... No voy a mover nada. No, ahora no muevo nada porque, aunque me gustaría, pero bueno. Si yo... Mirad.
me pongo así con mi ojo en la ballestilla, no sé si lo veis, se más o menos entiende, ¿no? Vale, aquí, con mi ojo en la ballestilla y miro, a ver si soy capaz... No, te he cortado. No me digas, pues no he tocado nada. No, pero eso está muy... Vale, bueno, las técnicas, si es que, bueno, aquí no pasa nada. O sea, vengo aquí con palos, con gomas y con botellas cutres, y claro, la tecnología auténtica pues me traiciona un poco, pero no os enfadáis, ¿no? Por eso. El conector tan moderno. Vale, pues lo contaré. Me gustaría, porque hay una foto que quiero enseñar. Pero bueno. La cosa es que ese tamaño, que pone por 10, significa que si yo me pongo aquí y veo algo que está ahí del mismo tamaño aparente, si yo multiplico por 10, adivino la distancia a la que está ese Sí, ¿por qué? Pues porque mira, esta varilla mide 10 veces esa distancia, y entonces si 1 es a 10 en mi pequeña ballestilla, 1 es a 10 en la realidad. ¿Lo veis? ¿No? Pues fíjate, he hecho otra marca, que no lo veis desde aquí, pero tiene medio centímetro, más o menos medio centímetro de tamaño, que si yo lo apunto a la luna, es justamente el tamaño de la luna. Y eso que tiene medio centímetro no tiene multiplicar por 10, tiene multiplicar por 100. Significa que si yo me aseguro de que aproximadamente ese es el tamaño aparente de la luna, para saber la distancia que hay de aquí a la luna, tengo que multiplicar el tamaño de la luna por 100. ¿Se entiende la cosa, no? Recapitulo. Sabemos cuánto mide la Tierra. En la sombra de los eclipses podemos medir el tamaño de la luna, aunque la luna mida 3.000 kilómetros, 3.400 kilómetros, que no me dirá, vamos, más o menos, 3.400 kilómetros la luna, ¿vale? Que has deducido. Si multiplicas 3.400 por 100, tienes 340.000 kilómetros. ¿Y qué es la distancia de aquí a la luna? Bueno, son 380.000, vamos, que estoy mirándolo con un palo. Lo estoy viendo con un palo. Es decir, que fijaros de qué manera soy capaz de medir la distancia de aquí a la luna de una manera muy, digamos, directa y sencilla, ¿no? Claro, todo esto se puede perfeccionar, pero digamos que yo quiero quedarme con la idea de cómo se hace eso. Fíjate que estamos dando pequeños pasos. Un paso para... voy a cerrar esto porque me vuelve loco ahí, entonces no me quiero arriesgar. Damos un paso, y ahora para medir aquí alrededor con el metro de aquí a aquí, otro paso para medir de aquí a aquí, damos otro paso para la luna, la Tierra completa, otro paso para medir la luna, otro paso para medir la distancia de la luna basándonos en esto, en el tamaño aparente de la luna desde la Tierra, y si yo sé cuánto mide de aquí a aquí, de la luna a la Tierra, o sea, de la Tierra a la luna, quiero decir, podemos, esto lo conté el otro día, con este pequeño triángulo rectángulo averiguar también cuánto mide la distancia de la Tierra al Sol, ¿vale? Entendemos la jugada. Medimos este angulito y con esto y esto que nos aseguramos que es un ángulo recto, perdonad por la prisa, pero vamos, no tiene mucho mayor interés. A lo que te voy, que con este procedimiento chapuza, que la verdad que no es muy, lo expliqué la otra vez, no es muy preciso, o con procedimientos como por ejemplo el tránsito de Venus, que no sé si os acordaréis, hace unos años hubo mucho bombo con aquello, el tránsito de Venus y ver cómo se observa el tránsito de Venus desde un lugar de la Tierra y desde otro, pues con este tipo de procedimientos sabemos cuánto mide la distancia de aquí al Sol. Esta es la lógica que los astrónomos utilizan para medir distancias en el universo. Van dando pequeños pasos, es como una escalera en la que mides lo cercano y apoyándote en medidas anteriores, cercanas, vas aproximándote a medidas mayores cada vez. Entenderéis que esto lleva a una acumulación sucesiva de errores. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuánto hay de aquí a la galaxia de Andrómeda? Lo dices y bueno, las cosas no son tan precisas como podríamos esperar cuando medimos con un metro de aquí a allá. Entendemos la cosa, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. La idea es que estamos en una escalera de medidas desde lo más pequeño hasta lo más grande y que cada escalón se apoya en el anterior. Este procedimiento de aquí para medir distancias se llama procedimiento de paradoja. Y tiene que ver precisamente con lo que hemos hecho antes con nuestros ojos. Nuestros ojos son capaces de estimar la distancia
porque están separados y ven el objeto cercano desde distinto ángulo. Entonces, yo para entender esto, porque aunque lo explico, lo tengo que entender, claro, cuando se explicaba a los niños, quiero decir, o sea, yo esto se lo explicaba en el instituto, y para entender esto hicimos una cosa, hicimos una medida de paralaje que a ver si la encuentro, la encontraré, efectivamente, ya está, bien. Vamos a medir distancias por paralaje. Mirad, aquí tenemos 8 fotografías, no sé si se verán. Algunos reconoceréis, ¿verdad? Esto es Peñacabarga visto desde el Instituto de Solares, que era donde yo estaba, ¿no? Esto es cuando tú eras directora. O sea, imagínate, aquí ahora hay una casa, ya no la hay. Esto está lleno de árboles, ya no bueno, en fin. Pero Peñacabarga sigue estando. Y el lugar del que yo hice la medición todavía sigue estando. ¿Veis esta foto? Peñacabarga, esta foto. ¿Veis que son diferentes o que no? Bueno, aquí hay un coche, aquí no. Son un poco diferentes, ¿no? Vamos a buscar las diferencias. ¿Dónde están las diferencias en estas fotos? Y os voy a decir cómo se hicieron. Mirad. A ver si lo tengo aquí. Bien. Vamos. Bueno, voy a dar al anterior. Esta es la primera foto. Es un pequeño zoom. Lo que tenemos aquí son 2 farolas que he señalado con un punto negro. Y este es el Pirulí y el centro de telecomunicación de Peñacabarga, que se ve desde el Instituto de Solares. Vale. Hago una foto. Siguiente foto. Ay, ya perdonad. A ver, primera foto, siguiente foto. Fijaros, este es el punto que hice antes. Y ahora la farola está un poquito desplazada. ¿Lo veis? He hecho una foto desde distinto sitio. Voy a seguir. Seguimos haciendo fotos, el Pirulí y el centro de telecomunicaciones en su sitio, y la farola estaba antes aquí, luego aquí, y en esta farola que está más lejos, esta está más cerca, esta está más lejos, también hice lo mismo, ¿no? Seguimos haciéndolo y nos estamos dando cuenta de que ha sucedido algo. Ha sucedido que las fotos han descrito una pequeña elipse. ¿Sabéis cómo hice las fotos? Había un círculo de la pista deportiva, un círculo de 5 metros de diámetro, y yo me puse en el círculo y me puse a hacer fotografías siguiendo el círculo. Un círculo, una circunferencia, vamos. Sin embargo, lo que se ve aquí es una elipse. Pues ya sabéis que cuando tú miras un círculo de refilón, lo que ves es una elipse, no ves el círculo, ¿no? Entonces, este círculo de aquí tiene el mismo aspecto que... O sea, el círculo de las farolas que están aquí puestas y el que están aquí, tiene el mismo aspecto que lo que tú verías... A ver, me estoy trabando pero sabéis lo que quiero decir, ¿no? O sea, si tú te pusieras aquí, verías el círculo desde que has hecho las fotos de la misma manera. Ya Que va bien. Va bien, ¿no? Gracias. Bueno, la cosa es esa. Total, que ahí está. Entonces vamos a seguir dándole... Oye, ¿hasta cuándo tengo tiempo? ¿Hasta -4 por ejemplo? Sí. Bien, vale. Entonces bien, voy tranquilo. Mirad, después lo que hice, eso ha sido hace poco, que fuimos ahí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que fuimos ahí a Solares. Y lo que hice fue con esta ballestilla medir el ángulo que hay entre el Pirulí y el centro de telecomunicaciones. Por cierto, os tengo que decir que esta ballestilla, que está separada en centímetros, está hecho así porque la circunferencia que yo trazaría con este radio tiene 360 centímetros. Por lo tanto, cada centímetro es uno de los 360 grados de la circunferencia. Por lo tanto, esto me sirve para medir ángulos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto de aquí a aquí es un grado, aquí es otro grado y aquí medio grado, un poco menos de medio grado. Total, que el ángulo que hay entre el Pirulí y el centro de telecomunicaciones es 2,5 grados más o menos, 2,4 grados, ¿vale? Que eso lo fui ahí a Solares, fui la semana pasada y hice una foto para la charla, para que lo hicierais. Y esto cuando hice con los chiquillos en Solares, lo medimos así más o menos, sin hacer foto, para hacer este cálculo. Bien, mirad, estamos midiendo la distancia de una farola, pero los astrónomos hacen lo siguiente. Ven una estrella, o sea, ven el cielo por la noche, ¿vale? Sacan una foto en enero, otra en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, y durante todo el año van sacando fotos. Y se encuentran con que las fotos que obtienen están un poquito desplazadas, y entonces ahora os pido que repartáis esto. Venga, vamos a repartir estas hojitas, que unas son más pequeñas, otras más grandes. Espera, mira, toma, repartimos así, más o menos, tirar para allá. ¿Podremos? Sí, podremos. Más o menos repartimos, más o menos así. No sé si habrá para todos. Sí,
Sí, otra por ahí. No os queréis una cada uno. Bueno, luego al final la regalo, ¿vale? O sea, que no os preocupéis por eso. Si sobran algunas tal. No sé si os dais cuenta de que las fotos, que la estrella esa está con respecto al fondo, la estrella gorda, digamos, está con respecto al fondo de las otras un poquito desplazada. ¿No lo veis? Sí. Sí. Entonces, hay una cosa que yo... sobra una. Bien, pido... Vale, fantástico. Bueno, ¿alguien que no tenga? Porque como sobran... Bien. Entonces, esto lo voy a... No hace falta que lo hagáis, ¿eh? Pero si tú te pones bizco, pues no hace falta que lo hagáis porque te mareas un poco. Si te pones bizco y tal, eres capaz y juntas estas dos estrellas grandes, las juntas con intuición, vas a ver como 3 cuadritos así un poco tal, y te vas a ver, yo lo veo, ya estoy entrenado, ves la estrella esa como un poco separada del otro, lo ves como en 3D, ¿sabes? No os esforcéis mucho, que quiero que me duréis hasta el final de la charla. Bueno, total, que esta es la idea. La idea es hacer fotografías desde distintos sitios para percibir o para poder medir la distancia a la que está la cosa, ¿eh? O sea que este procedimiento que está hecho para medir la distancia a farolas es exactamente el mismo en esencia que el que se hace para medir en paralaje, por paralaje en astronomía. Es exactamente lo mismo, pero ellos toman fotos de estrellas y yo tomo fotos de una farola. Ellos toman fotos en la órbita terrestre y yo lo hago en el círculo de la pista deportiva, ¿vale? Sin más. Total, que ahora vienen los cálculos. Realizamos unos pequeños cálculos, nada del otro mundo. Tampoco me voy a poner a esto, que yo me dedico a dar clases de matemáticas, entonces no me quiero... Ahora estoy... Pues mira, de aquí a aquí 2,4 grados. Claro, como de aquí a aquí mide 2,4 grados, porque esto es una transparencia que he puesto sobre la fotografía, ¿eh? Entonces, mido esta distancia y el ángulo este que me interesa, pues hago una regla de 3, y resulta que estos son 4 grados y medio, 4 grados y medio. Y ahora vengo aquí, a la otra farola, la pequeñita, lo mido, y mira, curiosamente, como de aquí a aquí, hay una diferencia de aquí a aquí, no tengo ni que echar la cuenta. De casualidad me da 2,4 grados también. Y aquí, utilizando una cosa que se llama tangente y haciendo una puentecita, de nada, 2,5 metros, que es el radio de mi circunferencia, ¿os acordáis que eran de 5 metros? Dividido entre la tangente de la mitad de este ángulo, es un detalle técnico de trigonometría que no tiene mucha... Pues resulta que me da una distancia de 63,9 metros para esa farola y de 119 metros para esta otra farola. Y entonces yo lo dije en el instituto y a los chicos les daba igual. O sea, que yo estaban esperando el recreo, ¿eh? Pero yo me puse muy contento, porque además dije, pinta bien porque me di por pasos y digo, va, bastante bien de distancia. Lo que pasa es que ahora los tiempos han cambiado y ahora se puede comprobar. Me he ido a Google Earth el otro día diciendo, por favor señor, que he acertado, no me falles ahora y tal. La hora de la verdad. No sé, cuando hacemos esto en el instituto digo, bueno, a ver si el profesor se ha equivocado y tal. Este es bueno, esto tengo que decir que todo ha cambiado, entonces ya no hay pista deportiva ahí, aquí ya no hay círculo, pero bueno, he dibujado un círculo aquí ¿cómo se llama el programa este? El Google Earth, eso que se hace ahí, el circulito, fíjate que tiene forma de elipse y todo, eso es una maravilla. Entonces, he lanzado la visual a la farola, que sigue estando, gracias a Dios, y a la farola y la distancia de aquí a aquí, que es la línea amarilla, oye, que me da, es que estoy pensando que me da lo mismo. Me da la misma distancia. Cuando una medición te da exacta, no, es que está mal, o sea, hay algo que falla, tío, porque no puede dar exacto. Vamos a ver, me da exacto, pero no puede dar exacto. Y os voy a decir por qué no da exacto. Aunque me dé exacto, no da exacto. ¿Por qué? Porque la farola tiene cierta altura, ¿sabes? Y esta distancia está medida sobre el suelo. Y lo otro está tal, cambia un poquito, ¿vale? Sí, cuando es muy pequeño el ángulo se puede aproximar al ángulo y ya está, o sea que no cambia mucho. ¿Tú crees que no? No, a lo mejor no cambia tanto. Entonces, ¿por qué he acertado? Porque lo he hecho muy bien, ¿será? No sé. Bueno, la cosa es que acerté, ¿no? Allá que hemos acertado. Y el otro, la larga, mira, esta es la larga, ya dice aquí tal, me da 17, y el otro da 119, aquí me he equivocado en algo más. La verdad es que uno, cuando hace esa comparación y mira el paralaje y toma como referencia Peñacabarga,
se piensa que Peñacabarga, cuando yo me muevo 5 metros, no se mueve nada, pero se mueve un poco, un poquito. También cuando medimos con paralaje con respecto a estrellas lejanas, la estrella cercana se mueve mogollón y las otras se mueven un poquito. Hay un poquito, hay un paralaje también, o sea, hay un ángulo también de la estrella lejana. Entonces lo que hicimos fue, bueno, esto no lo hemos, yo no lo hice en el instituto, eso lo he hecho la semana pasada para traerlo aquí a la charla. Lo que hice fue, a ver, bueno, otra cosa guapa. Y es que el ángulo que yo medí, que era como 4 y pico grados, resulta que es el mismo ángulo que si yo, bueno, aquí en el vuelo lo que hago es, tira esta línea amarilla, te da la dirección de esta línea, y la otra la de la otra. Lo resto, pumba, y te da 4 grados también. Es decir, que el ángulo que yo mido en mi imagen, ¿os estoy dando una chapa? El ángulo que yo mido en mi imagen de las estrellitas que se ven es el mismo ángulo que si yo me voy a la otra estrella con el que vería yo el diámetro de la órbita de la Tierra. Es el mismo. Es guapo, tío, porque sí. Yo esto lo leo en un libro y digo, qué guapo, pero lo hago y flipo, vamos, porque es una cosa... Mira, entonces... bueno, y aquí yo ya bueno, esto lo hice antes de los Google Earth. Fue el mismo día que él, ¿no? Bueno, una camisa. También aquí, ¿no? 4 grados sería más o menos el tamaño. Estoy desde la farola a aquella, más o menos 4 grados. Vamos, esto es ilustrativo, no... ¿Qué es lo que pone? La paralaje es el ángulo con que se ve la órbita desde la estrella. En ese caso, técnicamente, la paralaje es el ángulo con que se ve el radio de la órbita, no el diámetro de la órbita. Por eso tuvimos antes que dividir el ángulo ese de 4 grados entre 2, pero bueno, es un detalle como otro cualquiera. Pero lo más interesante es que me fui a Peñacabarga, qué paciencia, me fui a Peñacabarga, y lo que hice fue, desde Peñacabarga, medir cómo se ve el instituto desde Peñacabarga, ¿vale? Y cómo se ve el instituto de Peñacabarga es como 1 milímetro aquí. Y 1 milímetro ahí es 1/10 de grado. Es decir, que la paralaje desde Peñacabarga, de la zona en la que hice la medición del instituto, es 1/10 de grado. Claro, me vine yo al Google Earth, también Peñacabarga solares, que son como 3 y pico kilómetros. Esta raya que se da es porque están siguiendo, en Google Earth te siguen la orografía del terreno y como está en perspectiva, pues sale un poco tal. Pero bueno, lanzando desde arriba una línea para acá, esa línea va hasta Peñacabarga y otra línea para allá, resulta que efectivamente restas, no sé dónde está, ¿dónde está? 92,60 y tanto, y 92,7, ¿ves? 92,6, 92,7. Oye, 1/10 de grado, ¿lo veis, no? Es decir, que todo coincide, y esto es lo que a mí me gusta de las matemáticas. ¿Tú vas a estudiar matemáticas, a que sí? Claro, por supuesto. Bueno. Entonces todo va coincidiendo y todo es una gozada. Bueno, esto me paro aquí, que esto es otra cosa. Ya está. Entonces, la idea fundamental de todo esto... A ver, ¿dónde estamos? La idea fundamental, y ya voy a volver para atrás, porque bueno, estoy un poco chapuza, tenía que haberlo preparado mejor, pero con una llamada a mi propio PowerPoint, pero bueno, no me he dedicado a eso. Aquí está. Bien. Bueno, la cosa es que os fijáis, estamos mirando con la escala mía de aproximación a las distancias, con paralaje, y luego venimos a la ya definitiva, lo que son las candelas estándar. Las candelas estándar son estrellas que sabemos cómo brillan, o una supernova que sabemos cómo brilla, por distintos procedimientos. Y entonces, claro, si yo sé cómo brilla, si yo sé cómo de brillante es una estrella, yo soy un fan de los teléfonos. Si yo me pongo aquí, lo ves muy brillante, ¿verdad? Porque estoy cerca. Y ahora, si me pongo aquí, lo ves menos brillante, porque estoy lejos, ¿no? Entonces, a medida que te separas, va disminuyendo lo que tú percibes, ¿no? Va disminuyendo en proporción inversa al cuadrado de la distancia. Es decir, que es una ley que está muy bien estudiada, la proporción inversa del cuadrado de la distancia. Por lo tanto, si los astrónomos saben, si yo sé cómo es de brillante una estrella verdaderamente y mido desde mi sitio cómo la veo brillar, sé a la distancia a la que está. Esa es la idea fundamental de las candelas estándar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede saber cómo es de brillante una estrella? Pues por ejemplo, a ver si va para vos. Sí. Por ejemplo, dime una estrella. Dime.
El Sol, eso es una estrella, ¿no? Entonces, tú coges el Sol y dices, bueno, yo sé cómo es brillante el Sol, porque la tengo ahí, lo tengo ahí, sé a qué distancia está, porque lo tengo ahí, y lo voy a utilizar como candela estándar, ¿vale? Entonces voy a decir, veo a Sirio, que lo tengo ahí, ¿no? Y digo, veo cómo brilla, y como brilla mucho menos que el Sol, pues hago esa proporción y ya sé lo distante que está Sirio. Pero tiene un pequeño fallo esto, ¿verdad? Ahí están diciendo, no puede ser. Pero eso se ha hecho así, ¿no? Históricamente hay que han dicho, bueno, vamos a suponer que todas las estrellas son como el Sol, porque no vamos a tener la mala suerte de tener a la estrella rara nosotros, ¿no? Entonces vamos a suponer que todas son como el Sol y vamos a ver cómo son las demás estrellas, pues tú estás más cerca, entonces Sirio está muy cerca, por ejemplo, y porque brilla mucho y tal. Esto no es así porque Sirio no es como el Sol, es gigantesca, ¿no? Entonces este procedimiento es un poco chapuza, es un poco chapucero, ¿no? El tema de ver cómo comparar el Sol con las demás estrellas. Hay otras estrellas que varían de brillo, se llaman cefeidas, que resulta que una astrónoma a principios del siglo XX, claro, no de este, descubrió que cómo varía el brillo de las estrellas, estas variables, porque las estrellas brillan siempre igual, ¿a que sí? Menos algunas, menos casi todas, vamos. Casi todas las estrellas varían de brillo, son variables, hay muchísimas estrellas variables, y hay unas concretas que son las cefeidas, que por cosas de su física tienen un periodo de variación de la luz, son como un faro, ¿no? Hace pim, 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 a unos días 2 días, otras 3 días, pim, pim. Entonces, dependiendo del periodo, tú sabes cómo de brillante es esa estrella. Porque el periodo está relacionado con cómo de brillante es la estrella de verdad. ¿Qué se hace? ¿Qué se hizo? Por otros procedimientos como paralaje, en este caso me parece que históricamente no fue con el paralaje trigonométrico, sino con otro tipo de procedimiento también basado en el paralaje. Se llama paralaje, ahí no me acuerdo. ¿Os acordáis algunos de cómo se midió? Sí, diciendo las estrellas de la península de Magallanes. Sí, pero eso fue pero para calibrar las estrellas pequeñas. Pues como era una galaxia pequeña, se suponía que estaban todas a la misma distancia. Sí, se podía... claro, eso lo que Henrietta hizo fue, miró el nube de Magallanes en el observatorio, está en Estados Unidos, no me acuerdo qué observatorio, y dice, anda, las estrellas estas que están en el mismo sitio del cielo, tienen que estar a la misma distancia, bueno, en el mismo sitio del cielo no, perdón, en la misma estructura física, que es la nube de Magallanes, tienen que estar todas a la misma distancia de nosotros. Entonces dice, bueno, pues así puedes calibrar más o menos cómo son de brillantes todas las estrellas. Y te haces una idea, una escala, pero, a ver, lo voy a decir, relativa de distancias, ¿sabes? Te haces una idea relativa de distancias, pero para saber la distancia verdadera hay que calibrar es como si tú tienes un metro que dices, bueno, tú estás más lejos que tú, pero no sabes cómo está de lejos, si no sabes que esto mide 1 centímetro, eso es calibrar la escala, ¿no? Entonces, si ves una estrella suficientemente cercana, una cefeida suficientemente cercana, que puedes medir por otros métodos, como puede ser por el paralaje, puedes medir a qué distancia está, ¿sabes? Tú tienes una cefeida, ahí. Puedes medir por paralaje a qué distancia está, bien. Sabes que tiene este periodo, vale. Tiene este periodo de variación. Entonces, dices, bueno, pues es así de brillante. Dices, vale, las estrellas así de brillantes, las cefeidas así de brillantes están a esta distancia. Acabas de calibrar la escala. Y utilizando eso, puedes medir estrellas cefeidas que están lejos del alcance de la medida de trigonometría, de la medida de paralaje. ¿Entiendes? Entonces, ese es el esquema. El esquema es, tú mides lo que puedes medir con tus pobres medios, mides cosas que puedes medir de muy lejos y de muy cerca, y luego ya puedes medir lo de muy lejos. Esa es la jugada. Y luego hay otros fenómenos, como por ejemplo supernovas, concretamente las supernovas de tipo 1A, que tienen un brillo muy característico, ¿no? Y entonces tú puedes descubrir a qué distancia está esa supernova, y si en una galaxia por ahí lejana ves una supernova de ese tipo, que lo descubres hablando así un poquito más o menos, por el color que tiene, por el espectro que tiene la estrella, la manera que tiene bueno, el color que tiene, así un poco para... No sé si sabéis lo que son los espectros. ¿Sí? Bueno, pues el espectro, luego os enseño un espectro. Pues dices, esta galaxia está así de lejos. Es decir, que las candelas estándar son el último paso para medir distancias cosmológicas.
el último paso. Y gracias a las candelas estándar, Hubble, el astrónomo, no el telescopio, es que el telescopio tiene el nombre de tipo, pues Hubble se dio cuenta de que las estrellas que estaban, o galaxias que estaban cada vez más lejos, sufrían un desplazamiento hacia el rojo de sus espectros, ¿sabes? Y esa es la famosa ley de Hubble. Y entonces, en este último cuarto de hora, vamos a hablar de la ley de Hubble. ¿Qué os parece? Estamos fríos, ¿no? Sí. Mirad, os voy a hacer un regalo más. Globos. Toma. Más globos. Bueno, voy a tirar globos por ahí. ¡Opa! Globos. Vale, gracias. Vamos a hacer unos cuantos globos por ahí. ¡Chus! ¿Por ahí globos? ¿Globos? ¡Globos! ¡Ay, perdón! Bueno, esos últimos globos son de premio, porque tienen una... Hay más. Sí, el vaso del universo. ¿Ves? Bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Quieres globos? Tomad globos. Ahí está. Mirad. Vamos a hablar de la expansión del universo utilizando un símil. Este globo os lo regalo, ¿eh? O sea, no me da mucho. Porque vais a hinchar. Bien, ya está. Lo hincháis un poquito. 5 centímetros nada más. Bueno. ¿Alguien tiene metros? Toma. Metros. Ay, perdón. Bueno, aquí tenemos muchos metros. Gentileza de Ikea. Esos son los de Berlín. Sí. Ya sabéis que nos tenemos que ganar la salud de alguna manera. Yo tengo... Bueno, la cosa es que si vosotros señaláis... Esto sí, por favor, devolvérmelo. Señaláis con así un boli, coged unos por ahí, pero no, pues sí o no. Bueno, si tenéis globo, cogéis boli, si no. A ver, pam, 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 ahí estamos. Para, por ahí, por aquí, por allá. Mira, ya veréis. El rollo es el siguiente. Vamos a medir la constante de Hubble del globo. ¿Qué os parece? Vamos a intentarlo. Venga. Tenemos un cuarto de hora nada más. Pero bueno, lo haremos. Mira. A ver. ¿La constante de Hubble es constante? A ver. Mira, aquí está el alma del alumno. El alma del alumno es... Si el profe me pregunta una cosa que es evidente, va a ser la contraria. Pues no lo pregunto. Eso es lo que dice el alumno. Pues mira, la constante de Hubble no es constante. ¿Cómo os habéis quedado? Es par. No, pero se resuelve. Mira, la constante de Hubble es constante ahora, pero a lo largo del tiempo no es constante. A medida que pasa el tiempo, la constante de Hubble es cada vez más pequeña. Os voy a decir lo que es la constante de Hubble, hombre, que me estáis preocupando con vuestras miradas. Mirad, por favor, ponte aquí. Agarra. Corre. Venga. Bien. Mirad, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos en esta preciosa tarde de martes al universo en expansión. Fíjate. Ahora bien que se suelta me la cuerda. Bien, ¿lo veis? Vean, vamos a hacer un universo un poco más grande. Como es infinito, total, tengo cuerda para rato. Mirad. ¿Veis? Ya nada. ¿Os dais cuenta? Os gusta, ¿eh? Es que esto mola mucho. Mira, estamos en un universo en expansión. Fijaros, las pinzas son galaxias. ¿Sí? Las pinzas son galaxias. Las galaxias no se mueven. Se mueve el espacio donde están las galaxias. ¿Entendéis eso? Como lo entendáis, me vais a preocupar, porque yo no lo entiendo. Pues es un tema. Es una cosa, vamos a ver, y digo que no lo entiendo porque es una cuestión muy antiintuitiva. Quiero decir que no es de andar por casa, vamos. Mirad, imagínate que tenéis vosotros
que estos sillones, que estas paredes no existen y vuestra butaca tiene un número. Y ahora de repente las butacas empiezan a separarse, ¿vale? Pregunto, ¿vosotros en vuestra butaca, estáis quietos? ¿El número de vuestra butaca cambia? Es el mismo. El número de vuestra butaca son las coordenadas en las que vosotros estáis. Las coordenadas espaciales de las galaxias no cambian. Lo que pasa es que la escala del universo cambia. ¿De acuerdo? El factor de escala del universo cambia. Eso es lo que es la expansión del universo. Entonces, a ver, las estrellas no se mueven. Las galaxias, vamos a ver, cuando digo estrellas, es que hablando de estrellas, te quiero decir, las estrellas que nosotros vemos a simple vista están aquí al lado. Y cosmológicamente no significan nada. Mirad, si nosotros tuviéramos, si nuestra galaxia midiera 1 metro, las estrellas que nosotros vemos son este recuadro de aquí, 3 centímetros nada más, las que vemos a simple vista, ¿verdad? O sea, que cosmológicamente una estrella, cuando hablo de estrellas quiero decir galaxias, Entonces, las galaxias no se mueven, están ahí puestas. Lo que se mueve es el espacio. Y entonces, lo que observa ella es que las galaxias se alejan de donde ella no está. Se alejan, ¿vale? Entonces, voy a pedir algunos colaboradores, alguien que se ponga aquí, de pie, sí, aquí, y tú, por ejemplo, aquí también, o tú también, mira desde aquí, quedaros impuestas, y fijaros en las galaxias que pasan por delante de vosotros, y me decís si cambian la velocidad. ¿Las que pasan por delante de vosotros cambian de velocidad o no? Sí. No me digas. A ver, se cambian de posición. No. Digamos, no es la misma. la velocidad a la que las galaxias se mueven cambia. Fijaros en la azul de allá. Va muy despacito, pero no cambia de velocidad, es constante. Yo estoy moviéndome a velocidad constante. Fijaros las que pasan por delante de Ianco. Son las que más rápido pasan, ¿lo ves? Esta pasa rápido, esta pasa más rápido, ¿lo ves? ¿Lo ves? Que esa es la... Vale, ¿no? Ahí está. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ver cómo las galaxias, esta se mueve más rápido y aquellas se mueven más despacio. Aquellas no se mueven. Claro, la que está allá apenas se mueve. Esa es la idea. Bueno, el asunto es que si yo me estoy moviendo a esta velocidad y tú estás a 1 megaparsec de distancia, ¿vale? Y esta estrella está pasando por aquí a una velocidad determinada, ¿lo ves? La estrella que pasa por delante de ti está pasando a menos velocidad y la tuya a menos velocidad. Cuanto más alejado estés del centro del sitio de observación, cuanto más alejado, más rápido, entre comillas, se mueve la galaxia. Cuidadito, no es la galaxia la que se mueve el espacio. La galaxia está quieta, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues imagínate que Irampo está a 1 megaparsec de distancia. La velocidad a la que se mueve esta galaxia delante de Irampo ahora es la constante de Hubble. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasa si yo sigo moviéndome y el tiempo sigue pasando? Entonces, y yo voy a ir a una distancia determinada, a una velocidad determinada, ¿no? Entonces lo que pasa es que me da un poco miedo, no sea que te canses y me sueltes. Entonces, Irampo, vamos a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta y es, yo voy a moverme a una velocidad constante. Y la pregunta es, fíjate si las pinzas van cada vez más despacio o a la misma velocidad o cada vez más rápido. A ver si varía la velocidad, ¿vale? Vamos a ver. Venga, lo voy a hacer, voy a salir por aquí. A ver, ¿eres capaz de verlo? Sí. ¿Cómo que dirías? ¿Que van igual o que van cada vez más despacio? No sé, no sé. ¿Eh? Me parece más despacio. ¿Van cada vez más despacio? Yo diría que van... Bueno, vamos, que yo lo sé, que llevo una semana mirándolo. Van cada vez más despacio. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del tiempo, la velocidad aquí es cada vez más pequeña. Significa que la constante de Hubble es cada vez más pequeña. ¿Entendés? A medida que pasa el tiempo, la constante de Hubble es cada vez más pequeña. A fecha de hoy, la velocidad a la que se separa, a la que va esta galaxia es de
entre 50 km por segundo y 100 km por segundo. Es una medida intermedia. Las últimas mediciones hablan de 76 km por segundo para la constante de Hubble ahora. Eso significa que si estás a 1 megaparsec de distancia, la velocidad es 100 km por segundo. Si estás a 2 megaparsecs, es el doble, 200 km por segundo. Eso es lo que descubrió Hubble, que había una proporcionalidad directa, ¿vale? Entonces, claro, a medida que pasa el tiempo, la velocidad va disminuyendo. Pero ¿os podéis creer que somos capaces de... Por cierto, ¿no te casas? ¿No? Sí, bueno, espérate, por favor. Si esto está yendo a 100 km por segundo ahora, es porque cuando salió de ahí, también salió a 100 km por segundo. Vamos a pensar en el Big Bang, que no es una explosión, ¡pum!, de una granada, no es eso, pero en el momento inicial del universo, donde todo estaba mucho más comprimido, y cuando se empezó a ensanchar el universo, había partículas que iban a 100 km por segundo, partículas que iban a menos velocidad y así, ¿no? Entonces, perdón, he dicho partículas, pecado, no es partículas, es el espacio. Porque, a ver, y esto es una pequeña paradoja que a veces nos hace dudar. Las partículas no pueden viajar a más velocidad que la de la luz. No pueden. Pero el espacio no es una partícula y por lo tanto el factor de escala puede cambiar a la velocidad que le dé la gana. Porque no es materia. No es materia. ¿Entendido? No me hagas muchas preguntas sobre esto. Porque es muy antiintuitivo, pero las matemáticas son tozudas en eso. ¿Vale? Entonces, el rollo es que esta galaxia que salió a 100 km por segundo de ahí, cuando pasa por donde está Irampo, va a 100 km por segundo. ¿Vale? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó en hacer ese recorrido? Acordaos que Irampo está a 1 megaparsec de distancia. El tiempo que tardará en hacer ese recorrido es la edad del universo. ¿Entendéis? Es decir, que con la constante de Hubble, si la constante de Hubble es 100 km por segundo, tú puedes adivinar cuál es la edad del universo sabiendo que a 1 megaparsec de distancia las galaxias viajan a 100 km por segundo. ¿Os animáis a calcular conmigo la edad del universo? Decidme que sí. Siéntate. Para ello, he traído mi juego de cartas mágico. Mirad, a ver si no se me cae ninguna. ¿No? Mirad, esto que veis aquí es 1 megaparsec. Son 30 trillones de kilómetros. 30 trillones de kilómetros es 1 megaparsec. Es decir, es un 3 seguido de 19 ceros en kilómetros. Si lo ponemos así, a lo mejor... ¿Es así como se lee? Sí. ¿O los números se leen así? Sí, al revés. Vale, 30 trillones de kilómetros. No me digas que se ¡Un partido del universo! 1 megaparsec por la mitad. Entonces, ayudadme a hacer la cuenta. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tarda alguien que va a 100 kilómetros por segundo en desplazarse 30 trillones de kilómetros? ¿Cuánto? Espera. No, espera. Mira, si Bilbao está de aquí a 100 kilómetros, 100, y tú vas a 50 kilómetros por hora, ¿cuánto tardas en llegar? Está a 100 y tú vas a 50. 50 y 50, 100. 50 en 1 hora, 100 en 2 horas. Para hacerlo más rápido, dividimos 100 entre 50. Vamos a dividir el espacio entre la velocidad. Y tienes el tiempo que tardas en llegar. Bien. Vamos a dividir el espacio entre la velocidad. Este es el espacio. 30 trillones. Entre 100 hay que quitar 2 ceros, ¿no? Ya están quitados. ¿Quitados 2 ceros? Vale. Bien, hemos quitado 2 ceros. Esto es lo que tarda. Tarda 300.000 billones de segundos. ¿Cómo os habéis quedado? Eso es lo que tarda. Os habéis quedado fríos porque dicen, ¿y eso cuánto es? Vamos a pasar los segundos a años. A ver, años. Un segundo tiene 30 millones de años. Al revés. Es que estaba con los cerebros paralelos. A ver, un año ¿cuántos segundos tiene? Tiene 30 millones de segundos. Un año tiene 31 millones, sí. Pero un año tiene 31, pero vamos a poner 30, ¿no? Vale, entonces hay que dividir entre 30 millones. Todos estos segundos entre 30 millones, ¿vale?
Fijaros, aquí hay un 3, ¿verdad? Y aquí hay, bueno, hay un 5, como si fuera un 0. Vamos a dividir entre 30. 30 entre 30, ¿cuánto es? 1, ya está aquí el 1, ¿lo veis? Ya está, el as que es el 1. Vale. Estos son los años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Todavía no hemos acabado, ¿no? He dicho entre 30, pero son 30 millones. Entonces hay que quitar 6 ceros, ¿no? Perdonad. Uf, menos mal que estéis atentos. 2, 4 y 6 ceros, ¿vale? Entonces son, ¿cuántos? Un 1, un 0, millones, ¿cuánto? 10.000 millones de años. 10.000 millones de años. El universo tiene 10.000 millones de años. ¿Habéis visto? Hemos hecho la división así con cartas para que no me aburra yo, o sea, no es por otra cosa. El universo tiene 10.000 millones de años. 10.000 millones, 10.000 millones. Para, no me lo dejas, es que lo tengo aquí. Mira, aquí tengo. Dilo. Son 13.800. Para, tiene 10.000 millones de años. 10.000, pero tienes razón, ¿eh? Tienes razón ahí. Lo que pasa es que hemos hecho una aproximación, hemos hecho la cuenta para 100 kilómetros por segundo, la constante de Hubble. Y hemos dicho que es más pequeña. Si no fueran 100 y fueran 50, tendría el doble, ¿no? En lugar de 10.000 millones de años, 20.000 millones de años. Repito, tengo la carta preparada, la número 2, 20.000 millones de años. Pero, como no es ni 10.000 millones de años, ni 20.000, es un término intermedio, pues aquí tengo 15, aquí el 5 de esta carta la tengo preparada, ¿eh? 15.000 millones de años, aunque son 13.000, vamos, más o menos a mitad. ¿Entendéis la cosa? Oye, para entender esto, ¿te puedes creer que me he pasado media vida? O sea, que yo digo, ¿cómo lo de la constante de Hubble? Ah, lo entendía, hacía la cuenta, pero no acababa yo de pillarlo. Solamente lo he pillado cuando he tenido que explicarlo. Cuando lo he tenido que explicar, he tenido que decir, vamos a ver cómo carajo hago para que esto se entienda. Oye, una pregunta, ¿lo habéis entendido? A grandes rasgos, ahora si te digo, repítelo, no lo vas a repetir. ¿Tú no lo has entendido? ¿No? ¿Lo digo otra vez? No. Sí, con poco. Vale. La idea general es esta. La voy a resumir porque a lo mejor los árboles no dejan ver el bosque. Mira, la idea general es que cuando se produjo el Big Bang y empezó el tiempo, hubo galaxias o hubo trozos de espacio que se iban a 100 kilómetros por segundo del centro de la explosión, a 100 kilómetros por segundo. Otras que se iban a 200 kilómetros por segundo, otras que se iban a 3 kilómetros por segundo, en fin, se iban a distintas velocidades. En el estado actual del universo, las partículas que se iban a 100 kilómetros por segundo están a un megaparsec de distancia, es decir, a mogollón de distancia. Entonces, si tú divides esa distancia entre la velocidad, tienes el tiempo que ha tardado en llegar esa galaxia, digamos, entre comillas, hasta allí. Y como esa galaxia salió de la gran explosión, en tiempo cero, esa es la edad del universo. Claro, estás contando un movimiento uniforme. Por supuesto que estoy haciendo unas generalizaciones terribles, porque la expansión del universo ha sufrido sus altibajos. Es decir, que ha habido momentos de inflación, de momentos en los que la expansión era muy grande. Ahora se piensa que la expansión está acelerada. No es uniforme. En estos momentos está acelerado. Ahora mismo... Desde hace 5.000 millones de años está acelerado. Pues fíjate. Pero lo sabemos desde hace poco, ¿no? Sí, vale, bien. O sea, te quiero decir que todo esto es un poco para dar, en una hora y pico, que tampoco hay que exagerar, una idea de lo que la cosmología ahora nos dice que es el universo. Es una idea. Mira, Sí, bueno, luego... Sí, dime. ¿La razón por la cual se mueve a distinta velocidad, entonces? No se sabe, es porque... Es como cuando tú... Vamos a ver, yo no lo sé. O sea, Seguramente... Perdón, mi duda es, si la partícula es más pequeña, ¿la velocidad puede ser mayor? No, porque lo que se mueve es el espacio. Olvídate de partículas. Las partículas están quietas... Cuando digo partícula me refiero al espacio donde puede estar esa partícula. Sí, pero el espacio no tiene una magnitud física, es una cuestión geométrica. Es la lata de esto, porque es una cuestión geométrica nada más. Es decir, no es algo que tú puedas pesar, sino puedes decir a qué distancia está, puedes decir qué forma tiene. Se habla de cómo es la curvatura del espacio, si es una forma, es como una silla de montar, en fin, ¿no? Puedes ver la geometría, puedes encontrar cómo la forma del espacio afecta el movimiento de la materia en el espacio, pero no puedes hablar de la masa del espacio. Es decir, el rollo que
que por cierto, todo esto que os estoy contando surge de unos libros de un compañero que se llama Juan Tomé, que es un profesor, que ya estará jubilado supongo, pero que escribió unos libros para chicos sobre cosmología. Entonces, el caballo de batalla de Juan Tomé, como está grabándose, hola Juan, te saludo desde aquí, bueno, el caballo de batalla es, no se mueve nada, es una cuestión geométrica. Es una cuestión geométrica. Estamos comparando escalas nada más, factores de escala. Y por eso es muy antiintuitivo, porque nosotros nos movemos apoyando nuestros razonamientos en materia. Entonces nosotros, o sea, yo no, esto de matemáticas, acaba de entrar una matemática en la sala, otra matemática más, que hay 3, por lo menos, que yo sepa. Y entonces, pues todo esto es así, es totalmente intuitivo. Mirad, ¿sabéis lo que es esto? No tiene trampa la pregunta. Es un teléfono móvil. El otro día me dijeron que nadie sabe exactamente cómo hacer un teléfono móvil. Y la pregunta es, ¿y cómo se hacen los teléfonos móviles? La salida a esta paradoja es que nadie sabe cómo hacerlo, pero entre todos sí sabemos cómo hacerlo. Cada uno hace una pequeña fase, un pequeño mecanismo. Sí, cada uno sabe cómo hacerlo. Entonces, tanto para la iluminación de esta sala, que seguramente que el que sabe cómo funcionan las bombillas no sabe instalarlas, ¿no? El conocimiento, pues es una cuestión compartida. Es decir, que para consumar este crimen del conocimiento tenemos que utilizar la colaboración necesaria de todos. De todos. Yo os estoy contando una pequeña parte. Entre todos, seguramente que se sabe muchísimo. No sé si alguien lo sabrá todo. No. Nuestra tarea es salir ahí fuera y seguir aprendiendo. Muchas gracias.